Bien, entonces estamos analizando cómo es de dónde proviene una base de datos, ¿ya? Esto es importante saber de dónde proviene, cómo sale una base de datos. Entonces, estamos analizando que la base de datos, en este caso, matrículas, hemos analizado, nos hemos puesto a pensar que ahí en este sistema intervienen los alumnos que se van a matricular, las carreras en las cuales se deben matricular, los administrativos o el administrativo que realiza este documento, esta ficha de matrícula, y el documento en sí para registrar la matrícula, ¿no? Bien, entonces ya hemos analizado. Tal vez se puede agregar una más, una tabla más, otra tabla más por ahí, pero estas son las más importantes. Bien, entonces, ahora, estas entidades o documentos, en el caso de alumnos es una entidad, en el caso de carreras también se le puede decir que es una entidad, el administrativo es una entidad y la matrícula es un documento. Entonces, estas entidades o documentos se van a convertir en tablas. Se van a convertir en tablas, ¿verdad? Entonces, ahora viene lo siguiente, lo que debemos analizar. Miren, empezamos. Tabla alumnos. ¿Ya? Empezamos con la tabla alumnos. Repito, esto que nosotros hemos analizado se van a convertir en tablas, porque intervienen en este sistema de matrícula. Tabla alumnos. A ver, ahora nos preguntamos, ¿qué queremos almacenar de los alumnos? A ver, si a ti te dieran ese trabajo y te dijeran, ¿sabes qué? Queremos almacenar los datos del alumno. ¿Qué quisieran ustedes almacenar? A ver, les doy una idea. Por ejemplo, su código. Todos los alumnos se tienen que codificar, deben tener un código. ¿Y por qué? ¿Por qué deben tener un código? El código es algo interno de la institución, de cualquier institución, para identificar a ese registro, en este caso a ese alumno. ¿Ya? Es un código, el código es un dato único que identifica al alumno que vamos a registrar. Eso se llama código. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más almacenaríamos de los alumnos? Eso sí quiero que me ayuden, a ver. Pueden escribirlo por el chat o me lo dicen por audio. Sus notas. Nota, recuerden, bueno, acá, en el caso de los alumnos, sus notas no pertenecen a esta tabla. Mayormente, como es un sistema de matrícula también, las notas como que no nos importan en este documento. Es un sistema de matrícula, es una ficha de matrícula, nada más. Todavía no hay notas, todavía no hay Sus cursos. datos personales, era profesor. Claro, ahí está, ¿no? Pero Los sus datos datos. personales Nombre y tiene varios. apellidos. A ver, por acá me están enviando número celular. Ya. Vamos a hacerlo de manera como ustedes me van indicando. Celular, vamos a poner. Celular. Es importante el celular, porque con este dato yo lo llamo al alumno. Nombre y apellido, profesor. ¿No? ¿Su? Nombre y apellido. Nombres, exactamente. Se recomienda hacerlo separado, ¿verdad? Apellido paterno y apellido materno. Listo. Miren, vuelvo a repetir. Nosotros analizamos y vimos quiénes intervienen en esta base de datos de matrículas. Esto es un análisis, ¿ya? Y luego nos preguntamos, bueno, todo esto se convierte en tabla. Ahora nos hemos preguntado
qué queremos registrar de los alumnos o qué nos sirve a nosotros como institución, qué datos nos sirven como institución de los alumnos para poderlos registrar. ¿Qué más? A ver, su dirección, muy bien. Correo. Correo, dirección para saber dónde vive, su correo o su email, para abreviar, para poder enviarle un correo o saber qué correo usa el alumno. ¿Qué más? A ver. Código para codificarlo, para identificarlo dentro de la institución. Tiene su código propio. Celular para poderlo llamar. Nombres para saber cómo se llama. Sus apellidos también. Dirección para saber dónde vive. Su DNI, diría, profesor. Su DNI también, ¿no? DNI. Todos ahora tienen DNI. Antiguamente no, ¿no? Antiguamente solo los de mayor de 18 tenían DNI. Ahora, desde que nacen ya les dan su DNI. Su edad. Su edad. Muy bien, miren, en el caso de la edad, ¿cómo podemos saber su edad? Registrando su fecha de nacimiento. Con su fecha de nacimiento, yo ya sé su edad. O se puede calcular su edad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué preferimos almacenar? ¿Su fecha de nacimiento o su edad? A ver, ¿qué dice? Fecha de Fecha de nacimiento. nacimiento. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sería mejor registrar su fecha de nacimiento en vez de su edad? Porque la edad siempre va pasando, pues, profesor, cada año. Exactamente, exacto. El otro año esa edad ya no sirve, ¿no? Como dato porque ya va cambiando. Entonces es un dato que va a ir variando de acuerdo a los años. Entonces, en cambio con la fecha de nacimiento sí puedo calcular de forma exacta qué edad tiene en el momento. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? Voy ayudándoles. El distrito. Tenemos su dirección, pero no hemos puesto distrito. ¿A qué distrito pertenece? Fecha, el lugar de nacimiento también puede ser. Para saber Provincia. la provincia, el distrito. Pero vamos a abreviar esos datos para no hacerlo muy grande. Vamos a colocar solo distrito. ¿Qué más? A ver, ¿qué podemos? Si son alumnos menores de edad, el apoderado. A veces también el celular del apoderado, ¿no? Entonces, miren, en conclusión, podemos agregar todos los campos, pero solo los campos que de verdad necesitemos. ¿Para qué vas a almacenar un dato que no lo vas a necesitar? ¿Cómo cuál? A ver, por ejemplo, colocar Profe, estudio superior. tal vez si tiene Lo otros que no se estudios. necesitaría, creo yo, es el peso y la talla, o sí se necesitaría, profesor. Exacto. No, en este caso no, pero tal vez en otra base de datos sí, ¿no? En esta tabla no es necesario. Por ejemplo, ahora, Estudio superior, profe. el estudio, tal vez el nivel de estudio, sí. ¿Ah? Nivel de estudio, ¿no? Nivel de estudio. Para saber, ¿no? Si secundario, de repente es técnico ya, de repente es universitario, licenciado. Puede ser un nivel de estudio. Está bien, es un buen dato, ¿no? Para saber cómo estamos en cuál es mi universo de alumnos en el nivel educativo. ¿Ya? Pues es un buen dato. Ahora, por ejemplo, un dato que también no sería, que sí sería conveniente es el género, ¿no? El género o sexo. Para saber cuántos alumnos tengo del sexo masculino, del sexo femenino, ¿no? Tener una idea, si tenemos más alumnos del sexo masculino o de repente tenemos más alumnos del sexo femenino, ¿no? Ser una estadística. Ahora, un dato que no es necesario podría ser su estado civil, ¿no? O sí será necesario de los alumnos. ¿Qué dicen ustedes? A ver. No, profesor. No es necesario, ¿no? Estado civil. Y así hay ciertos datos que no son necesarios, entonces, ¿para qué los vamos a colocar como campo de la tabla? Todo esto se llaman campos. Los campos.
de la tabla. Los campos es una característica de una entidad o documento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alumnos, Profe, también hay que ponerle nombre de la institución. acá no es necesario en esta base de datos el nombre de la institución, ¿ya? Solamente datos que nos sirven para poder sacar más adelante los reportes, los informes, las consultas. Como vuelvo a repetir, con el código yo sé qué código lo identifica este alumno. Con el celular puedo saber dónde me comunico con él, ¿no? Su número, sus datos personales, sé cómo se llama y cuál es su apellido. Sé dónde vive, sé su correo electrónico para enviarle de repente algunas ofertas, algunos cursos. Su DNI, Profe, lo una identifica. pregunta sobre el código. ¿Me dan el instituto o, Claro, o yo me pongo? no, el código te lo genera la institución. ¿Ya? Es un código interno. Es como, por ejemplo, el DNI. El DNI es un código, pero en este caso es un código del Estado, ¿no? Eso empieza desde que inicias en inicial. Claro, por eso el código es el DNI es un código en la cual te identifica aquí en tu país. Entonces, ese es un código que te identifica. Alguien alguien tiene el mismo DNI que, por ejemplo, tu DNI, tu número, ¿lo tiene otra persona? No. Imagínate que si lo tuviera, hubiera, ¿no? Una confusión. Los códigos son únicos. En el caso de las instituciones, casi siempre te generan un código. Por ejemplo, ustedes, si es que pagan su luz, su agua, su gas, esos recibos tienen un código de usuario, ¿no? Sí, ¿Sí o no? profesor. Con ese código de usuario, ustedes pueden consultar sus recibos o pagarlos, ¿no? A eso se llama un código. Ese código que tú tienes en esas empresas es único. ¿Tú lo has hecho o no? Lo hace la empresa. ¿Bien? Listo. Entonces creo que ya todos los datos suficientes que necesitan para el alumno. Tal vez por ahí se nos ha pasado alguno, ya lo recordaremos, pero esto forma parte del análisis de dónde provienen, de dónde salen las bases de datos. Ahora, viene el otro punto, que acá en la tabla, ¿qué tipos de datos se van a asignar a cada campo? Vamos a ver los tipos de datos, miren. Ustedes pueden investigar tipos de datos en Access. Hay una gran variedad de tipos de datos en diferentes gestores o administradores de base de datos, pero el 90% es lo mismo. ¿Ya? El 90% es lo mismo. A ver, vamos a revisar un poco el internet. Igual yo acá en Access te lo puedo explicar también ahorita, pero siempre es bueno investigar para ampliar ustedes mismos. También investiguen. Sepan buscar, ¿no? A ver, está un poco lento. A ver, vamos a ver si acá Ahí está, miren. Esta es la página oficial de Microsoft. Access es de Microsoft, ¿no? De acá nos dice tipos de datos de Access. Texto corto. Sirve para almacenar textos como máximo 255 caracteres. Ahí está, ¿no? Texto corto. Entonces, por ejemplo, el código, en el caso del código se le va a asignar un tipo de dato que maneja Access y otros programas también que se llama autonumeración. Eso depende, ¿ya? Pero mayormente se utiliza esto. ¿Qué significa autonumeración? Significa que el Access lo va a generar automáticamente un número, que sería tu código en esta tabla. ¿Ya? Ahora, si lo hacemos más sofisticado, sí, tendríamos que hacer un programa que genere un código basado en datos del mismo alumno o datos que proporciona la empresa. ¿Ya? Pero en el caso de Access, siempre en los códigos se maneja la autonumeración. Es automático. Tú no lo ingresas, se va a generar solo. ¿Bien?
A ver, en el caso de celular, ¿qué tipo de dato utilizarías? Texto corto, texto largo, número, número grande, fecha y hora extendida, moneda. Acá está, ve, la autonumeración que te estoy mencionando. Dice, valor único generado por Access para cada registro. Acá está, esta es la página oficial de Access, ¿no? Podemos ahí sacar información. Ahora, les vuelvo a preguntar, en el caso del DNI, ¿qué tipo de dato utilizarías para que se almacene el DNI? Acá están todos. A ver, texto corto, utilizarías texto largo, número, número grande. Bueno, fecha hora no, ¿no? Porque el DNI no es una fecha ni hora. Moneda tampoco, porque no es moneda. Autonumeración no. Lógico, sí, ¿no? Tampoco creo. A ver, ¿cuál de ellos utilizarían ustedes? Está aquí nada más. Entre texto corto, texto largo, número o número grande. A ver. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Sería número. Ya, muy bien. Por ahí hay una opinión. Número, ¿no? Número. A ver, ¿alguien más? Texto corto. Texto corto. Texto. Ya, bueno, vamos a texto corto. Miren, ya hay dos opiniones diferentes. ¿Alguien más quisiera opinar? El DNI, ¿qué tipo de dato utilizarías para almacenarlo? Número grande. Por acá está, número grande. Número grande es para números grandes, como lo dicen, ¿no? De 8 bits. Bueno, ahora tú tienes que preguntarte lo siguiente cuando vas a registrar un número, un dato que tiene números. En primer lugar, el DNI a veces tiene ceros adelante, ¿no? ¿O no? ¿Han Sí, profesor. visto ustedes que, no? Hay DNIs que tienen ceros adelante. ¿Sí o no? Bueno, entonces eso sería un punto en el cual no debería utilizar número. Mucho menos número grande. Dos, deberías preguntarte si tú en algún momento el DNI lo vas a operar matemáticamente, ¿sí o no? ¿Algún momento tu DNI lo vas a multiplicar, sumar, dividir, sacar algún porcentaje? ¿Sí o no? No. No, pues entonces se debería utilizar simplemente el texto corto. Por esos motivos que te acabo de explicar. Entonces acá tú tienes que colocarle texto corto. Texto nada más, ¿ya? O texto corto, ¿ya? ¿Bien? Bueno, el nombre para ir avanzando, también lógicamente que es texto corto, ¿ya? El apellido, ¿qué tipo de datos? También texto corto. El apellido materno, texto corto. La dirección, texto corto nada más, porque la dirección son varias letras, pero tampoco son un párrafo, ¿no? Texto corto es suficiente, son 256 caracteres. El email también sería un texto corto. El DNI, nuevamente les pregunto, ¿qué sería? Un número, Autonumeración. texto, autonumeración. Recuerden que la autonumeración el Access lo genera. Tú no lo escribes, el Access lo genera. Es un número correlativo. ¿Ya? Entonces, autonumeración no podría ser. ¿Sería un texto o un número? Número, profesor. Porque son puros números, no lleva ni una letra. Ah, acá también hace un momento estaba preguntándoles, estaba hablando del DNI, ¿no? Ya, pero acá en el celular es texto porque el celular también no lo vamos a operar matemáticamente. No hay celulares con ceros a la izquierda o de repente con el código de ciudad puede ser, ¿no? En el caso de DNI también, miren, matemáticamente ustedes lo van a utilizar al DNI. ¿Lo van a sumar, dividir, multiplicar, sacar porcentajes? No. No. Entonces no es necesario convertir Oh, como un número.
Y de repente vamos a encontrarnos con DNIs que tienen ceros a la izquierda. Entonces, si tú lo defines como número, no te va a aceptar esos ceros. Entonces, también sería un texto corto. Un texto corto. La fecha de nacimiento, fecha, pues, ¿no? Eso es lógico. El distrito, un texto corto. En el caso del distrito, es un texto corto, pero el Access tiene un campo que se llama búsqueda y relación, se llama. Y te voy a luego explicar qué cosa es esto, ¿verdad? Pero podemos usar este tipo de campo. Apoderado, texto. Nivel de estudio también puede ser búsqueda y relación. Ahorita te explico esto. Y género también puede ser búsqueda y relación. Son textos, pero se puede hacer con esto en Access para ayudarnos en lo siguiente. Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza búsqueda de relación? Cuando nos relacionamos, este campo lo tiene otra tabla y para poder usar esos datos de esa tabla aquí, en esta tabla que estamos generando, se hace una relación. Aparte de eso, también se puede utilizar cuando son listas. Por ejemplo, el distrito es una lista porque... ¿Por qué es una lista? Porque los distritos están definidos. O tú vas a inventar un distrito. No, ya los nombres están definidos, ¿no? Entonces, son fijos. Por eso se puede utilizar una lista. Y esa lista se hace con este tipo de datos, búsqueda y de relación. En el caso del nivel de estudio también. ¿Por qué una lista? Porque podemos colocar ahí, ¿no? Secundaria, técnico, licenciado, universitario, ¿no? O magíster, o doctor, ¿no? Ya están definidos también los niveles de estudio. Podemos usar esa lista ahí. El género también, ¿no? ¿Cuántos géneros hay? A ver. 2. 2 nada más, masculino, femenino. Entonces también puedo hacerlo con una lista. ¿Bien? Ahora, si no lo haces con una lista, sería texto corto, para que ya el usuario escriba, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los tipos de datos. ¿Ya? Ya tenemos los tipos de datos de cada campo, que es un trabajo también que nos tenemos que analizar, ¿no? Por eso les estoy explicando. Como son nuevos en este tipo de programas, tenemos que saber todo esto. Ya en SQL Server, pues ya no se les va a explicar esto porque es lo mismo. Bien, entonces vamos a crear nuestra primera tabla, ¿ya? Vamos a crear, nos faltaría carreras, administrativos, ¿no? Todavía analizar qué datos debemos almacenar de ellos y la matrícula. Pero primero vamos ya aprendiendo cómo se genera una tablita en Access. Bien, ya tenemos, ¿cómo se va a llamar la base de datos? A ver. ¿Alguien me podría decir cómo se va a llamar la base de datos? Porque ya lo hemos definido también. ¿Cómo se va a llamar? Datos del alumno. La base de datos es el archivo, el conjunto. Se va a llamar, acá está, miren. Matrículas. Así se va a llamar la base de datos. ¿Ya? O también se puede llamar sistema de matrículas. O simplemente matrículas. ¿Ya? O matrículas y el nombre de la institución. Así, ¿no? Pero el fondo es matrícula. Entonces, como ya sabemos cómo se va a llamar la base de datos, nos vamos a Access y vamos a hacer clic acá donde dice base de datos en blanco. Base de datos en blanco. Bien, ya lo tenemos. Base de datos en blanco. Profe, ¿Sí? O podemos irnos aquí a nuevo
base de datos en blanco. ¿Eh? El archivo de Access es la base de datos. Es como en Word, el archivo de Word es el documento. El archivo en Access es el libro. El archivo en PowerPoint es la presentación. El archivo en Access es la base de datos. ¿Ya? Entonces entramos aquí, dice base de datos en blanco. Y aquí colocamos el nombre, pues, ¿no? Matrículas. Así está. O sistema de matrículas. En esta carpetita, por defecto se va a guardar en la carpeta documentos. Ahí se va a guardar tu base de datos. Pero tú aquí en esta carpeta puedes escoger dónde quieres guardarlo. ¿Ven? ¿Dónde se desea guardar? Bueno, yo lo voy a guardar en documentos. Y voy a hacer clic en crear. Crear. Y listo. El Access por defecto te genera una primera tabla. ¿Verdad? ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, profesor. Bien. Ahora, hay dos formas de generar tablas. Aquí te los voy a colocar. ¿Ya? Formas de diseñar una tabla. La forma básica es en vista, se llama así, en vista hoja de datos. Esa es la forma básica. Y la forma recomendada y avanzada es en vista de diseño. ¿Verdad? Esas son las dos formas de diseñar una tabla. Lo puedes hacer en vista hoja de datos, es como si estuvieras en Excel. O avanzado lo podríamos hacer ya en vista de diseño. Esta primera tablita lo vamos a hacer en vista hoja de datos para que ustedes también sepan esta forma, ¿ya? Lo vamos a hacer en vista hoja de datos. Bien, entonces regresamos a Access para comenzar a diseñar esa primera tabla. Bien, por defecto, cuando tú generas una base de datos o creas una nueva base de datos, el Access te genera una primera tabla, acá está tabla 1. ¿Ya? Y se muestra en vista hoja de datos. ¿Dónde están las vistas? Aquí, miren. Acá, a ver. Vista hoja de datos y vista de diseño. Ahí están las dos vistas. Vista hoja de datos, vista diseño. Bien, entonces, por defecto, el Access ahorita lo muestra como vista hoja de datos. Ya más adelante vamos a hacerlo en vista diseño. En vista de hoja de datos, hace así nomás, como si estuvieras en Excel, mira, aquí. Aquí vamos a empezar con el primer campo que se llama ID. Tú le haces ahí doble clic y ya puedes cambiarlo. Vamos a colocarle el primer campo, código. ¿Ya? Y por defecto es autonumeración. ¿Ya? Ahora, si tú me dices, profesor, ¿y lo puedo cambiar? Bueno, lo hemos definido como autonumeración acá en nuestro análisis. ¿Está? El código va a ser autonumeración. Y por defecto el Access también al primer campo le da como autonumeración porque él define o cree que tú vas a colocar ahí el código, porque siempre todas las tablas tienen un código. ¿Ya? Entonces ahí está. Y acá arriba, en lo que es las propiedades de la tabla, encontramos el tipo de datos. Mira. Ahí es donde podemos cambiarlo también. Ahí está, texto corto, texto largo, número grande, fecha y hora extendida, moneda, sino hiperbit. ¿Ya? Podemos cambiarlo, pero en este caso lo vamos a dejar autonumeración. ¿Bien? Nos vamos al siguiente, el siguiente campo. ¿Cuál es el siguiente campo? A ver, se llama celular. Vamos a ordenarlo, ¿ya? Vamos a ordenarlo. Primero vamos a hacer el DNI. ¿Ya? Vamos a ir ordenando. Entonces colocamos acá, hacemos clic aquí donde dice haga clic para agregar. Y acá escoges qué tipo de dato va a ser ese campo. En el caso de DNI,
habíamos dicho que era texto corto. Ya está, y ahí escribes DNI, que sería el nombre del campo. Y listo, seguimos. Luego del DNI vamos a colocarle ya el nombre del alumno, ¿ya? Hacemos clic acá. ¿Qué tipo de dato va a ser el nombre? Texto corto. Texto corto. Y ahí vamos a escribir nombres, ¿no? Nombres, ya está. Luego vamos a agregar el apellido paterno. Hacemos clic acá, texto corto. Apellido P, de apellido paterno. Siempre los nombres de campo deben ser cortos. No se deben hacer grandes, porque luego más adelante se nos va a complicar. ¿Ah? Traten de hacerlo abreviado, ¿no? Por ejemplo, apellido paterno, apellido P. O en todo caso, A paterno. Tratar de abreviar. No usen puntos. Se puede usar guiones bajos, pero no puntos. Bien, luego viene el apellido materno. Entonces acá también igual texto corto. Apellido M de materno. Bien. Luego vamos a colocarle la fecha de nacimiento. En el caso de la fecha de nacimiento, ¿qué tipo de dato era? A ver, ¿alguien se acuerda? Para la fecha de nacimiento, ¿qué tipo de dato habíamos seleccionado, escogido? Fecha, decía, profesor. Fecha, exactamente. Fecha. Acá está, ve. Fecha y hora. Y listo, aquí colocamos F nacimiento. Listo. Ahora vamos a hacer el distrito. El distrito. Bien. En el caso del distrito, ¿qué cosa habíamos pedido o seleccionado? ¿Qué tipo de dato? ¿Anotaron o no anotaron? Profesor, disculpe, me atrasé. En fecha de nacimiento, ¿qué se ponía? Fecha y hora. Fecha y hora. Ok, ok. Fecha y hora, ¿no? Porque siempre en los tipos de datos de fechas, donde se va a almacenar fechas, es fecha y hora. Luego vamos a agregar el campo distrito. En el campo distrito, ¿qué tipo de datos habíamos definido? A ver, ¿recuerdan? Búsqueda y relación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué va a poner búsqueda y relación? Porque habíamos quedado que íbamos a hacer una lista y este tipo de datos nos permite hacer listas. Como los distritos ya están definidos, sabemos cuántos son y cómo se llaman, entonces puedo hacer una lista. En los nombres no puedo hacer listas porque hay nombres que se repiten y millones de nombres, ¿no? Entonces es imposible que hagas una lista definida. En cambio, en el caso de los distritos sí, porque los distritos sabemos cuántos hay y cómo se llaman. Entonces, miren, cuando tú quieres hacer ese tipo de datos, nos vamos aquí. Búsqueda y relación. ¿Ya? Acá está. ¿Ve? Búsqueda y relación. Hacemos clic. Y aquí te dice, ¿vas a relacionarlo con otra tabla o vas a escribir tú los valores? En este caso, vamos a seleccionar la segunda opción. Miren bien, lean, ¿no? Siempre es bueno leer. En la primera opción dice, deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Eso significa que el campo que vas a, o el dato que necesitas, lo puedes obtener de otra tabla. Entonces lo relacionamos aquí. Pero no hay otra tabla tampoco, ¿no? Entonces, vamos a escribir nosotros. Activamos escribir los valores que desee. Siguiente. Y acá escribimos, ¿no? Los distritos. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, comas. Voy a colocar algunos nada más, ¿ya? Comas, los de por acá. Caraballo. Independencia. Los Olivos. Canta es un distrito también, ¿no? Canta. ¿O no? A ver, ¿me confirman? Sí, ¿no? Sí, profesor. San Martín de Porras, Rima, y así podemos ir agregando todos los distritos de Lima, ¿verdad?
Una vez que ya lo terminas, vamos a dejarlo ahí. Si deseas, le agregas más. Siguiente. Y acá te dice cómo se va a llamar el campo. Vamos a colocarle distrito. Ahí, ¿no? Escribimos el nombre del campo distrito. Una vez que ya escribiste el nombre del campo, finalizar. Finalizar. Y listo. Al momento de hacer este tipo de campos, el Access te obliga a que guardes tu tabla. ¿Cómo se va a llamar la tabla? A ver, si estamos concentrados. ¿Cómo hemos dicho que se va a llamar la tabla? Matrícula. La base de datos se llama matrícula. ¿La tabla cómo se va a llamar? Acá está, miren. Tabla alumnos. Ahí está, ¿ve? ¿No? Entonces le damos el nombre de alumnos. Y aceptamos. Y listo. Ahora acá, miren, ya sale alumnos. Ahí está, ¿ven? Así se llama. Profe, falta ¿Sí? distrito. Provincia. Distrito. Claro, podríamos, como quedamos hace un momento, podríamos agregarle provincia, ¿no? De dónde proviene, pero lo hemos obviado para disminuir un poco los campos. Pero sí, sí se puede agregar para saber de qué provincia es nuestro alumno, ¿no? De dónde viene. No, es un dato más que nada para la estadística, pero para saber dónde vive, suficiente con el distrito. ¿Bien? Después, dirección. Pues acá colocamos un texto corto, dirección, habíamos definido que era un texto corto, colocamos dirección. No coloques tilde, nada de eso en los campos. Ya estos son campos. Luego, de dirección, ¿qué podemos colocar? El correo electrónico, ¿ya? También texto corto, email. ¿Qué nos faltaría? A ver, ya está email, ya está dirección. Ah, DNI, ¿ya lo colocamos también? Creo que no, ¿no? Así, principio, DNI. Hasta fecha de nacimiento, distrito, apoderado. A ver, apoderado el último. Género. Bueno, regresamos para la... ¿Se pone todo completo tabla de alumnos? no, alumnos nada más, ya se sabe qué es la tabla. Alumnos. Ok, profesor. Gracias. Ya, listo. Bueno, regresamos en breve para la tercera reunión. Nos conectamos rápidamente en unos 3 minutos, ¿ya? Para ya finalizar estas tablitas y comenzar a hacer unos registros. Regresamos en breve. Profe, falta provincias. ¿De dónde viene?